Hablemos hoy sobre el espacio público, con dos ocupados preocupados por este tema, Michelle Valdés y Gustavo Valdés, hermanos, arquitectos y urbanistas. Buenos días, bienvenidos de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, siempre un placer estar aquí en este. Ustedes decían esta mañana temprano como que el mood de Camino al Sol no era con el que había empezado. Había una emocionalidad. Estas noticias feas. Pero la verdad que siempre es un placer estar aquí porque la energía positiva de aquí es súper chévere y nosotros lo que queremos es aportar un poquito a eso y ver que no todo está perdido, como tú siempre dices. Bueno que digas eso. Claro que no. Me gusta que digas eso. Para nada, siempre positivos y de verdad, o sea, no es de que ay, es... No, es que buena onda. Es que lo hemos visto pasar en otras partes, en otras ciudades similares a nosotros. A mí siempre me encanta hablar de Lima por eso, porque es muy fácil hablar de Nueva York, de Barcelona, de Madrid, pero cuando vemos ciudades latinoamericanas como Bogotá, como Lima, donde ocurren cosas interesantes como la que vamos a hablar hoy, bueno, pues eso nos da esperanza, ¿verdad? Claro, porque se parecen más a nosotros, claro, entonces en vemos términos la de posibilidad. cultura, en términos económicos, en términos, Claro. No, y además de eso, que como tú dices, económico, mucha gente dice, no, que es el primer mundo, los países somos desarrollados. Esas son etiquetas que forman parte de una narrativa, de una época, para provocar precisamente una distinción. Y Pablo Herrera siempre nos recuerda, miren, ya no somos pobres. Como ya ese cuento se acabó. Nosotros tenemos otro estadio de desarrollo, que tenemos que ser conscientes de eso y actuar de acuerdo. Claro. También eso es una parte importante. ¿Cuál sería entonces, por ejemplo, una definición para abrir el tema de qué es un espacio público? ¿Qué se considera un espacio público? Mira, el espacio público es la superficie, el lugar de convivencia que la ciudad brinda para el encuentro social. Hablamos de las calles, de las aceras, de los parques. De las plazas. Todo eso es espacio público, pero el espacio público por excelencia, y siempre se lo digo a mis estudiantes, es la calle. La calle. Porque es el espacio donde siempre, inevitablemente, todos vamos a tener que pasar. Entonces, una definición como más coloquial, es todo lo que está entre la pared de los edificios. Okay. Yo le digo también a mis estudiantes cuando estamos en ese tema, de que el espacio público es, si hacemos el símil de un cuarto, vamos a decir que la ciudad es ese espacio, las paredes de ese espacio son los edificios. Y eso es lo que contiene, bueno, pues todo lo que está. Obviamente es un símil, pero esa es la idea. Y entonces hay sitios, o sea, como la calle, que son más de tránsito, de paso, pero en el caso de la calle puede ser de paso o de estar. Y hay otros que son espacios públicos ya así precisamente de estar, como habitaciones de la ciudad. Claro. Que entonces están los parques, están las plazas, que son la diferencia, entre otras cosas de uso, es porque cuando tiene un parque tiene más verde, mientras que una plaza tiene menos. Entonces esas son y la configuración un poquito varían también, y tienen que son las mismas áreas verdes. Entonces cada espacio público tiene su vocación, porque a veces también decimos, o sea, se ha querido hacer espacios públicos de sitios que no tienen esa vocación, sino a nosotros... ¿El Soberto qué? A nosotros nos sobra un espacio de la ciudad y decimos, bueno, este es un parque. Entonces no es un parque, es un espacio residual, pero no aunque está en el ámbito del espacio público, pero no es un espacio. ¿Y cuál es la diferencia de espacio público y espacio residual? Por ejemplo, ese muy buen, lo que mencionaba Gustavo. Vemos eso, que una vez se quiso hacer un parque, que fue lo que se llamó Soberto, que tenía esos animales y esas cosas. Y fíjense ahora, recientemente se hizo una intervención. ¿Qué habrán hecho con ese King Kong que había? Es una buena pregunta. Entonces, ese espacio, que es un espacio residual, es muy difícil que la persona accese a él. ¿Entiendes? Porque tienes vías de gran tránsito. Para poder disfrutarlo tienes que cruzar una... Exactamente. La Lira ahí en la Lincoln, yo digo, ok, muy lindo, pero ¿cómo tú cruzas a la Lira sin que te lleve un carro? Residuales que van se quedando. Siembran. O sea, por ejemplo, ese que era el Soberto, fíjense ahora, hay un árbol grandísimo que siempre estuvo ahí, pero no se veía. Ahora cuando uno pasa por ahí, el diseño que tiene ahora, que ha sido muy bien pensado, bueno, pues entonces deja que sea un espacio que aporte en términos de microclima, pero también en términos visuales. Es muy interesante. Que hay una zona de paso. Un espacio que a mí siempre me pareció interesante mientras estuvo funcionando, es ese espacio que crearon encima del túnel
de la 27. Sí. Que es como peatonal, que en un momento hubo como algunos... Sí, pero sin embargo, ese sí es un espacio residual. Es un espacio residual. Por eso lo pregunto. Porque si tú te fijas, ese espacio hicieron de todo. Ahí se hacían conciertos, la gente. Sí, pero había un tema de los parqueos. No, de los parqueos, la accesibilidad. O sea, al final, yo no sé, bueno, si hacemos historia, en realidad eso no iba cerrado. Eso iba, el túnel era una trinchera, vamos a decirlo así. Okay. Entonces hubo una serie de protestas y algo, y entonces para complacer, entonces se techó eso y se hizo toda esa inversión en ese espacio. Pero igual es lo que tú decías, pasa lo mismo de la Lira, o sea, la gente tiene cómo cruzaba la gente, ahí, era una barrera porque la cantidad de tráfico que había arriba no lo permitía, pero sin embargo, la acera sur, que es donde la gente se para a buscar un transporte público, la gente no cabe en la acera. Sí, es muy estrecha. Entonces, donde tienen que ir o ampliar por funcionalidad, tienen que ampliarse la acera y donde es la vocación para que sepa el público. Pues entonces, no tiene árboles. Sí. O sea, la gente se calcina ahí, pero no tiene de otra porque ahí es que llega, o sea, ahí hay que estar el transporte público. Sí. Y no cabe en la acera porque la cantidad de personas que van en esa parte de la 27 es tal, pero sin embargo teníamos en el medio un espacio que tenía... Gustavo y Michelle, cuando hablamos de espacio público en República Dominicana, a todos nos da como un calor. Porque es claro. Un tema en el que desgraciadamente nosotros no lo logramos entender. Por ejemplo, Gustavo decía la calle, la acera. Y no sé en qué momento nosotros, los que somos propietarios de una casa, por ejemplo, o tenemos un local comercial, entendemos que ese pedazo de calle que está frente a mí es mío. Y no permito que nadie se parquee, entonces pongo obstáculos. La conoterapia, yo le llamo así. Sí, pues, ahora para resolver cosas del espacio público se utilizan los conos, entonces la conoterapia. O la tanqueterapia, que le ponen un tanque. No, pero tú lo ves lo elevado, que ellos fueron que lo institucionalizaron, ahí pusieron los conos. No, pero incluso a mí me da muchísima pena ver policías de AMED y eso de la ciudad en diferentes espacios. Cuando yo vengo para acá, que antes de las 7 de la mañana, ya hay 2 policías en varias de las esquinas de la Lincoln, con conos puestos. Claro, la conoterapia. Y a veces tú lo ves en pleno sol, poniendo conos en la 27 para que la gente no... Pero siguiendo con el tema que tú decías, Reinaldo, es una idea que nosotros queremos dejar muy clara aquí. El espacio público se diseña. Por eso se diseña. ¿Y de qué depende la calidad del espacio público? Pues de la accesibilidad, a dónde se accede, cómo se accede, cómo llega la gente, de su calidad, ¿verdad? O sea, la calidad depende también de su uso. ¿Qué uso le estamos dando? Se está proveyendo con su diseño cosas para que la gente lo use. Entonces ahí hablemos de casos de éxito y mencionaste Lima, ¿verdad? Sí. Como ciudad. Pero vámonos un poquito más cerca, a Santo Domingo. Bien. Porque vamos a ejemplo de aquí que buenas prácticas. Tenemos buena práctica. Pero vamos a resaltar eso. No lo creo. Usted no lo cree. Mira, y de verdad, eso te lo digo como usuarios. Okay. Nosotros vivimos, nuestra casa paterna fue en la urbanización Fernández. Y enfrente estaba el cuartel de los bomberos y un disque... había un campo de pozo filtrante. Sí, pero también había un vivero del ayuntamiento. Pero aquello era un desastre, una cosa de mosquito, ahí habían ranas, habían cacata, había de todo. No había acera, es decir, verdaderamente un desastre. Y dentro de las cosas que está haciendo la alcaldesa, pues son estos parques. Y de verdad que da mucho gusto ir, porque tú ves, por ejemplo, por la mañana, gente haciendo ejercicio. Sí, un parque muy chévere, que no solamente está... Llega hasta la Churchill. Exactamente. O sea, no solamente está, y está reseñado en la revista Arquitecto, así que ahí lo pueden buscar y lo pueden ver. Entonces, en esta no. En el número anterior que no recuerdo. Si fuera Carmen se supiera el número, pero yo sé que está. Entonces, es muy interesante porque la gente lo usa, porque se ha provisto de diferentes cosas. Quiero decir, hay área para que la gente haga ejercicio. Entonces, por la mañana tú vas y ves gente haciendo ejercicio. Hay áreas sombreadas donde la gente que trabaja por ahí, porque el uso... tenía muchos árboles ahí, ese espacio. Sí, se rescataron y se sembraron más. Y además de eso, tú ves gente comiendo al mediodía allí. Y por la tarde tú vas y ves niños jugando, porque se hizo la provisión, se proveyó de juegos para que la gente jugara, ¿verdad? Entonces,
ahí nosotros hacemos otra comparación con otro parque similar que nos ha tocado vivir, no solamente como profesionales, pero también como ciudadanos. Es el parque de Serrayes, lo que se ha llamado el Parque de la Vida. Y ahí vemos la importancia. ¿Dónde está ese? Ese está en José Amado Soler, Filomena Gómez de Cova, Agustín Lara y la de arriba. Es un bosquecito eso. Exacto, se llama el Bosque de la Vida también. Entonces, ahí... Y ahí, entonces no solamente, o sea, se hace ejercicio, pasa todo eso, sino nosotros que somos, se hace ciudadanía, se hace barrio, porque la gente se junta ahí. Sí. Por ejemplo, las juntas de la Junta de Vecinos ahí que se hacen, la gente se encuentra. Van con las mascotas. Por ejemplo, yo tengo el papá de mi esposa, él ha hecho amigos ahí que son los amigos del parque. Exacto, los amigos del parque, porque ¿qué pasa? En una ciudad como la de nosotros, o sea, lo que utilizan más el espacio público son las personas ya de cierta edad, adultos mayores, y los niños. Entonces, por ejemplo, los niños van y juegan fútbol ahí, los papás van con los niños a jugar, y entonces se juntan una serie de vecinos y comparten. Entonces, todo eso va creando, en el caso, por ejemplo, de Serrayes, bueno, pues ya una identidad va creando y va más allá, porque el espacio público, como decía Michelle, hay que tener esa conciencia, primero de que es colectivo, lo que tú decías, mira, esta acera no es mía, sino es de todos los que estamos aquí. Claro. Pero además de eso, hay que entender que se diseña, o sea, correcto. O sea, cómo yo quiero que sea, cómo yo quiero que sea la acera, cómo yo me voy a encontrar, dónde yo me voy a sentar, cómo voy a pasar. No es algo fortuito. O sea, nosotros salimos a la calle y creemos, bueno, esto está aquí, o sea, como que eso cayó del cielo. Sí. Entonces, no. Entonces, esa es parte de la conciencia que hay que tener de qué es la ciudad que queremos. Y me voy a una parte que es muy importante y es, vamos a decir, muy subestimada, y es la sombra. ¿Por qué? Porque el calor que hablaba porque el calor alrededor. Mira, nosotros hicimos en la universidad, en una clase que hicimos nosotros, justamente para utilizar la universidad para producir datos. Okay. Por ejemplo, algo que nunca se había dicho. Nosotros agarramos ese grupo de muchachos y le dijimos, mira, nosotros vamos, y la universidad en ese momento nos ayudó, los camarmes que estábamos ahí, vamos a medir con instrumentos, con termómetro, temperatura, no solamente la temperatura de la acera sin arborado, con arborización, pero además los bancos. O sea, si tú tienes un banco a la intemperie y te vas a sentar, ese calor que va a producir, entonces ahí ustedes pueden identificar, y perdona que te interrumpa, en ese momento, por lo menos cuando levantaron la información, ¿cuáles son las esquinas más calientes de la ciudad, los lugares más calientes? No, porque el objetivo no era buscar cuál era, sino la diferencia de temperatura. Y estamos hablando de 3 a 4 grados de diferencia entre la sombra y que es importante. Entonces, realmente es mucho, pero también te da a entender que sí se puede caminar. Claro. Porque otra de las narrativas es, no, yo no se puede caminar porque en este país es mucho calor. Eso no es verdad. En Madrid hace más calor ahora mismo que aquí. Pero no solamente es verdad. Sí, vamos. Ustedes se acuerdan que estuvimos hablando de la gente que camina y todo, o sea, de la distribución de los viajes y cómo se hacen los viajes en la ciudad. Nosotros tenemos que los viajes del Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo de transporte público y a pie suman alrededor del 70% de los viajes que se dan. O sea que el 70% de la población anda a pie. Pero el 21% anda a pie. A pie nada más. O sea, según el PEMUS, que lo hemos mencionado varias veces aquí, que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se hizo en el 2018, ¿verdad? Que establece y tiene bastante data, que el 21% de las personas que se transportan en el Gran Santo Domingo lo hacen a pie. A pie. Pero el que anda en transporte público, por eso Gustavo dice el 70%, suma ese otro 50 que entonces anda en transporte público y su primer salida y su llegada es a pie. Claro, y tú mencionas, Gustavo, el tema de los árboles. Y sí, hay zonas donde tú tienes un gascue, donde caminar, amén de la condición o las condiciones de las aceras, ¿verdad? Y ese es otro tema, de la seguridad ciudadana, que ese es otro tema. Pero luego tú tienes zonas donde han puesto árboles, pero no apropiados. Por ejemplo, yo soy un desconocedor total, pero entiendo que una palma no me da sombra. Correcto. ¿Verdad?
y además no nos pertenece. Para los fines de la ciudad, no da sombra y es bonita y son caras. Y al final, el mantenimiento, lo que vemos es que después de una inauguración, se siembra eso, ¿verdad? Y luego al poco tiempo ya está seca. Y ahí eso pasa de nuevo a tierra de nadie. Pero quiero tomar el ejemplo que ponía Gustavo sobre... Imagínate las calles sembradas de mata de aguacate, de mango. ¡Qué ricura! Hay una ciudad en Europa que lo está haciendo para crear arborado y que los frutos la gente también lo pueda tomar ahí mismo de la calle. Pero quedarme con esa experiencia que tú contabas del parque por ahí, por la Churchill y demás. Brevemente, la experiencia del Parque Nuevo aquí en Cristo Rey, esa zona de ahí. ¿Qué les parece a ustedes ese proyecto? Espectacular. Excelente. Sí. O sea, es lo mismo, o sea, tú te acuerdas lo que eso era antes. Sí, claro. Un lavadero de vehículos, hoy en día ese lugar es un lugar de encuentro. Exacto. ¿Entiendes? Sí, y la gente lo usa. Y la gente lo usa. Y entonces es el lugar más democrático porque tú, igual por ejemplo que el Malecón, o sea, esos son parques a diferentes escalas que la gente lo usa. O sea, ya eso es del barrio. Exacto. ¿Entiendes? O sea, hay ciertos retos. O sea, está el reto del mantenimiento, en el tiempo, de cómo se va a mantener, qué sé yo cuánto, pero... Yo creo que esas son actuaciones muy loables y me parece que son que crean y devuelven a la ciudad ese espacio para el encuentro. Igual, por ejemplo, en Santiago. En Santiago está la intervención que hicieron sobre el río Gurabo. Y eso le devuelve calidad de vida. O sea, cuando tú te encuentras y tú dices, coño, yo estoy como si fuera en Europa. O sea, con este espacio que está ahí. Hay retos y hay crítica a esa intervención en términos de que a lo mejor no debió haber sido totalmente concreto, que unos suelos muy permeables, pero en total. Y por ejemplo, esa intervención también de Santiago no hizo ruido. O sea, ¿por qué? Porque se hizo de una forma en que se hizo un levantamiento de la gente que estaban ahí. Se planificó. La gente se le dio la vivienda. ¿Tú entiendes? O sea, yo creo, o sea, se están haciendo experiencias que yo creo que en ese sentido. Y tenemos que ver, porque es lo que decía Michelle, o sea, el espacio público, muchas veces las calles y los parques. Primero, las calles se han visto por muchos años como el paso funcional de vehículos y solamente con esa visión, y lo hemos hablado aquí varias veces sobre eso, pero también de tendido eléctrico, o sea, se le ha dado una pared funcional, pero es donde la gente se encuentra, donde la gente camina. Eso tiene que tener una característica. Yo le decía ahorita que los edificios son las paredes de ese espacio. Entonces, si son las paredes de ese espacio, eso tiene también un componente de, o sea, cómo son esas paredes. O sea, no es lo mismo tú tener una pared que es lisa completamente, donde tú no ves nada, como algunos de los, lamentablemente, de las urbanizaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahí al lado de la bueno, pero hay muchísimas ejemplos. Hay muchas que parece como un túnel. Porque tú tienes una pared ciega de los dos lados. Y eso crea inseguridad. Porque si te vienen a saltar donde tú vas. Exacto. No, y además tú no ves gente. Si hay algo que te puede tirar. En la calle, el sentimiento de seguridad. Para mí, una de las grandes cosas que provocó, para que tú veas cómo hay decisiones que provocan en la ciudad cosas diferentes, es el eliminar el fumar en los centros, bares, restaurantes. ¿Qué provocó eso? Provocó que la mayoría de restaurantes inmediatamente crearan terrazas. Exacto. Para que la gente saliera. Exacto. Para que la gente saliera. Pero si tú te fijas, la gente sale. Entonces ya hay un contacto, porque tú ves en diferentes bares, todos tienen terrazas. Entonces hay una actuación, o sea, se permea la actividad de ese sitio hacia la ciudad. Entonces la acera, en vez de ser un sitio seguro, que era entonces está llena de gente. Entonces eso crea seguridad. Claro, eso es ojos en la calle. Y lo otro que es indispensable que nosotros deseamos, y eso por ejemplo cambió mucho en la ciudad colonial en su momento, es la iluminación. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Iluminación y que el lugar se vea habitable. Hubo un experimento. Limpio e iluminado. Hubo un experimento en una ciudad, creo que fue en Argentina o en Chile, la memoria me falla, donde fue un proyecto universitario, donde tomaron una comunidad que estaba abandonada, destruida, y ya era una especie de cueva de ladrones, por así decirlo. Y el proyecto era simplemente sustituir todas las ventanas rotas que daban a la calle, pintar los edificios, la fachada por fuera, e iluminar.
automáticamente la criminalidad dentro de esa zona bajó. Porque si alguien está limpiando, iluminando aquí, por aquí hay gente. Eso pasó también en el parque que está cuando uno entra a la ciudad de Santo Domingo. Sí, en ese parque el de la Plaza Trinitaria. Eso era drogadicción, no sé qué, no sé cuánto. Eso lo limpiaron. Y le pusieron, le hicieron un hicieron un diseño. Pero yo les también, cuando doy esta clase con los estudiantes, les digo, es simple. Imagínate tú en tu casa, trancado en tu casa, en tu habitación, se va la luz. Tú te quedas oscuro. Tú te sientes inseguro. Adentro de tu casa, que está todo cerrado. Que tú sabes todo lo que hay ahí dentro. Exacto. O sea, te sientes inseguro. Sí. Entonces, imagínate tú eso en el espacio público. Entonces, lo que decimos es que son una serie de condiciones, una serie de elementos que hay que diseñarlos para que sea exitoso el espacio público. Y la gente puede contribuir. O sea, nosotros no tenemos que esperar a que el gobierno, que obra pública, que el ayuntamiento, que quien sea lo haga. ¿Y qué por podemos ejemplo, hacer? pero mira, por ejemplo, tú tomas la calle El Retiro en el Polígono Central. Okay. Ahí el primer constructor que hizo uno de los edificios decidió que iba a hacer una acera ancha y que iba a sembrar robles amarillos, que es lo que estamos hablando. No todos los árboles se pueden sembrar porque rompen las aceras. Claro. Y nosotros tenemos una guía de arbolado para la ciudad de Santo Domingo. Eso está en internet. Así que no tenemos que inventar la rueda. Entonces, esa persona decidió hacer eso. Pues el que construyó al lado dijo, pero qué bonito se ve. Y continuó la acera de la misma manera. Y el del frente lo hizo. Entonces, hay un tramo de la calle El Retiro que tiene su acera ancha y que tiene sus árboles. Parece otro país. Exacto. Bueno. Sí, media cuadra, pero bueno, es algo. Exacto. Y como hemos hablado, no todo está perdido. Porque mira, los otros días yo pasé y me sorprendí. Iba para Casa de España. Y ahí, en ese tramo del malecón, con las últimas intervenciones que se han hecho, faltan cosas, porque eso tiene un aspecto más en ese tramo de carretera, incluso han habido accidentes y todo eso. Pero la cantidad de gente que va, o sea, en ese tramo donde está cerca de la Universidad Caribe, por ahí, la cantidad de gente, porque del otro lado hicieron, la intervención que hizo la alcaldesa últimamente pusieron como una cuestión, como un food truck ahí. Hay varios de esos. Que es pequeño, pero eso le ha dado una dinámica mismo al área que porque hay una universidad también. O sea, hay ciertos factores que se han unido. Que ahí enfrente de la feria ganadera, la cantidad de gente que se aglomera. Y es un buen tramo. Es un buen tramo, ¿no? Y tiene iluminación. Sí. O sea, tiene muchos de los elementos. Tiene vida. ¿no? Y tiene una gran vida, sobre todo en ese espacio de la ciudad, que en otro tramo no tiene. Sí. Entonces, hay que, por ejemplo, ese fenómeno yo lo vería, le diera todavía más carácter de peatonalización, le diera más carácter para que las horas diurnas la gente fuera, no solamente la noche, porque la gente la noche va. Obviamente hay un gran, vamos a decir, conglomerado para el asunto de, tú sabes, de lo colmado, de bebida, de todo eso lo que lleva a eso. O sea, vamos a decir, para que abarque más segmentos de la población. Pero ya el germen está ahí. O sea, entonces ya tú sabes que esa es la vocación. Y eso es lo que hablábamos ahorita al principio. ¿Cuál es la vocación? Eso no es un espacio residual, sino las condiciones que se han dado, que quizá de manera, vamos a decir, no integral, sino por diferentes acciones que se han dado, que ha provocado eso. Entonces, ese sitio tiene esa vocación de espacio. Entonces tú lo diseñas porque tiene todas esas acciones, todos esos elementos que sí le da la vocación de ser espacio. Y yo no quiero que esta visita se termine sin hablar del tema del botánico, que veo que se ha tranquilizado mucho. Entonces, en ese sentido... como que se tranquilizó. Exacto. ¿Qué pasó? Dime. Entonces, en ese sentido, y que venimos hablando hoy, si el espacio público por excelencia es la calle, y ellos van a eliminar parte de la acera para poner un carril de automóviles, como dicen, que no están quitando tocando, nada, que no están tocando. Por dónde va a caminar. Exacto, entonces, y ahí esa es bueno que se vea. Esa acera la usa mucha gente, porque mucha gente llega ahí a hacer ejercicio. Todo el que vive por ahí no necesariamente coge un carro para llegar. Cada vez y además hay un barrio que está en la República de Colombia con los próceres que usa toda esa zona. Que para salir es su espacio, porque ellos en ese... hay estación de hay que entender que sobre todo... los barrios de ese tipo, o sea, los sectores de ese tipo, no, por la condición de su vivienda, no tienen espacio adentro para suplir sus necesidades de nada.
simplemente, básicamente para dormir. Entonces, sus salas, es la calle y el espacio público que ellos lo necesitan más. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, lo mismo pasa si vamos a la Churchill, por ejemplo, esos barrios, tanto al principio de la Churchill como cerca donde, por ahí, esa es la Sarasota, un poquito más para abajo. Ahí, en ese tramo de la Churchill, si ustedes se fijan, tienen banco. Primero tiene banco, porque si ustedes van al Boulevard de la Churchill más para arriba no tiene ningún tipo. Para mí eso es como un apartamento sin mueble. Entonces, sí, entonces tú tienes del otro lado, o sea, tú tienes la sombra, pero veamos ese ejemplo. La Churchill hacia arriba tú tienes, y la gente camina solamente por ahí. Tiene 2 árboles, tiene una ciclovía, pero la gente no la usa, pues eso no va ni llega a ningún sitio. Claro, eso no tiene sentido. Pero la gente no se para ahí porque si yo me quiero sentar donde me siento. Exacto. Ahora, en esa misma vía, ese mismo espacio, frente a ese sitio donde la gente vive, donde hay asiento, la gente va. Usted puede pasar ahora, puede pasar a las 7 de la noche y la gente está sentada ahí hablando, compartiendo, porque el espacio tiene las condiciones para usarse. Entonces, ese en el caso del botánico que estamos hablando, ese es entender que nosotros debemos dejar ese espacio para, porque no es solamente el botánico adentro, es todo lo que pasa. Hay gente que juega pelota, hay gente que hace hay toda una dinámica que se mueve. Cuando hablamos de espacio público en nuestro país, es tanto lo que hay que abordar. Así es. Porque si hay otro tema que es, aparte del que estamos hablando, que es del principio básico de que la calle, de que la acera esté disponible para su uso. Cuando hablamos entonces luego de la parte de los comercios que utilizan un carril como parte de su espacio de trabajo y se sienten dueños y poseedores de eso, eso nos da para otro tema. Gustavo, Michelle, gracias por traernos esta visión del espacio público, de que tenemos algunas buenas prácticas con sus retos, pero de que es posible. Muchísimas gracias y quiero comprometerles para que en la próxima conversación hablemos sobre la autopista Duarte. Tú vas a estar. Cuídense mucho. Gracias por recibirnos. Gracias por visitarnos. De verdad que sí. Excelente tema que manejamos hoy. Bueno, y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa por este día. Mañana, viernes, ¿verdad? Mañana es viernes. Bien, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, queremos que tú quieras. Si nosotros estamos aquí, nosotros queremos estar queremos aquí. Siempre estar. Tendremos un nuevo camino al sol. Si hay luz, hay internet y todas esas cosas. Él está en esta semana, ¿sabe? Ten fe. Bueno, yo cuando llegamos vine de Brasil. Ahora me voy a Francia, porque es así la vida. Sí, su vida es así. Sí. Mira, Gustavo juraba que era de verdad que vine de Brasil. Musicalmente hablando. ¿En qué ciudad estabas? Exacto. Entonces ahora me voy a hacer un tour para allá. Francia. Vamos a Francia con esta artista que a mí me gusta mucho, que se hace llamar Sass. Y esto, ¿qué vendrá? Ella la canta en francés y con un poquito de español también. Así nos vamos. Lindo día. Hasta mañana. Aquí termina Camino al Sol.